dos, ¿sí? Hola, soy Berta María de la Peñalosa, Dehesa. impulsora de Mundo. ¿Sí? Sí. Nada, a ver. Hola, muy buenas. Hoy os traemos nuestra tercera entrevista dentro del proyecto Construyendo Puentes, Masticando el Racismo, en el que continuamos con la línea que traemos de sensibilizar contra el racismo y la xenofobia en España. En esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con Berta de la Dehesa y María Peñalosa, dos de las impulsoras de Mundo en Movimiento, que es la organización de proyectos tan interesantes como Sembrando Antirracismo o La Cita de tu Vida, en la que básicamente utilizan el teatro, la comedia, el humor y el arte sonoro para visibilizar toda la problemática que existe en torno al sistema de protección internacional en España y denunciar los discursos que se generan en torno a la migración. Quédate porque vamos a tener una conversación muy interesante sobre este y otros proyectos con sus impulsoras. Hola, soy María Peñalosa, cofundadora de Mundo en Movimiento, una organización en la que tratamos de impulsar una ciudadanía global y estamos muy centrados en todas las cuestiones migratorias. Hola, soy Berta de la Dehesa, fundadora, cofundadora también de Mundo en Movimiento, y hoy venimos a presentar el podcast La Cita de tu Vida. Pues Mundo en Movimiento nace después de una experiencia compartida que tuvimos en un campo de refugiados en Grecia. Varias personas, Miguel, que es la tercera pata, María y yo nos conocimos trabajando en un campo que estaba frontera con Albania. Estuvimos allí durante un año y a la vuelta de esa experiencia, que fue muy impactante para nosotros y que nos metió como el tema de las migraciones nos atravesó, llegamos a España y pensamos cómo podíamos seguir trabajando en estos temas y cómo poder organizarnos para hacerlo de mejor manera. Y se nos sumaron muchas otras amigas y montamos Mundo en Movimiento. Pues a nosotros siempre nos ha interesado trabajar multinivel. De alguna manera, en el campo de personas refugiadas notamos que habíamos tenido una incidencia muy desde la acción directa. Después habíamos estado participando en un movimiento a nivel europeo que trataba de generar sensibilización sobre aquellas cuotas de personas refugiadas que iba a asumir cada país, pero que luego al final ninguno asumió. Se llamaba Sick of Waiting y trataba de agrupar a toda la gente que estaba harta de esperar a que se cumplieran las cuotas. Y claro, de una forma un poco lógica, sin más, a nivel comunicativo, era, vale, pues con la acción directa te quedas en una cosa que te transforma un montón, es un one-to-one, está genial. Y con la cosa de la sensibilización es como cuando uno tira una piedrecita en el océano y tiene una onda expansiva gigante, pero muy superficial. Y dijimos, necesitamos algo que nos dé marco para poder plantear todas aquellas acciones que se nos ocurran a distintos niveles, porque efectivamente todas son útiles, pero no tenemos siempre la oportunidad de desarrollarlas en esas distintas capas. Y por eso es por lo que nos vinimos arriba. Pues como el background o el camino de vida un poco que me lleva hasta Mundo en Movimiento. Bueno, yo estudié para ser actriz, arte dramático, y luego estudié magisterio también porque parecía como una cosa más sólida, ¿no? Y, y entonces empecé a trabajar de actriz con bastante suerte y estuve trabajando de actriz, no sé, 5 o 6 años, y trabajando en la tele y tal, y acabé un poco quemada de esta etapa. Y entonces, a partir de ahí, empecé a buscar la manera de poder abordar esto que me encantaba, que tenía que ver con la actuación, la creación artística y todo esto, pero de una forma nueva. Entonces empecé a hacer proyectos, primero fui a Sudán y aprendí teatro del oprimido y empecé a darle como al teatro una parte más social. Después volví a España y estudié un máster en arte terapia y a partir de ahí luego me fui a Camboya y en Camboya estuve viviendo 2 años y haciendo un proyecto en el que ya se suma María por primera vez, que era vecina mía en Madrid. Y se sumó por primera vez y nos vamos a hacer Art Wilderness, que era ir en bicicleta con una exposición de fotografía portátil internacional, o sea, de artistas internacionales sobre el agua, y íbamos por los pueblos exponiendo la exposición y haciendo trabajo artístico con las comunidades. Y luego recogíamos el trabajo de la gente y hacíamos una super exposición en Phnom Penh. Entonces, después de este trabajo, nos contrataron para hacerlo, porque esto lo hicimos todo por la patilla y de la vida misma, y nos contrató la UNESCO para repetirlo, y se fue María porque yo me había puesto a montar una panadería
Con intención de buscar algo más a tierra. Sí, y no me fue bien tampoco. Y entonces, como no me fue nada bien, conocí a una persona que me dijo, me voy a Grecia con las personas refugiadas y tal. Yo ya había hecho mi trabajo fin de máster, fue sobre cómo la arteterapia puede contribuir a los procesos migratorios, a facilitar el duelo migratorio. Y fue como, uy, pues me voy contigo, porque yo en Madrid estaba totalmente perdida y me fui para allá. Y María también, cuando volvió de Camboya, dijo, ah, pues yo también me voy contigo. Y entonces íbamos para un mes a dar leche y pañales, y las circunstancias de la vida se fueron complejizando hasta quedarnos un año entero desde el primer día que abrieron un campo de refugiados, que era Catchicas, hasta el día en que lo cierran por primera vez. O sea, que la población que había entrado ya estaba toda fuera, que fue como el compromiso que adquirimos con la gente así al principio. Y yo en mi caso, pues bueno, salto al mundo de la cooperación o, no sé, de la generación de sensibilización a través del arte y demás. En Camboya y en anteriores capítulos de mi vida, pues yo había estudiado Derecho, ADE, estado trabajando como en temas de comunicación digital de grandes marcas. Y pues aunando un poco esas tres cosas, lo que yo he tenido siempre es como la pulsión de incidir desde un ámbito público, tanto desde lo jurídico como desde lo político, de una forma más formal. Y todo lo que tenía que ver con las cuestiones así más creativas a nivel artístico, como que las iba planteando Berta, pero a mí me enganchaban un montón. Por eso salté a Camboya, también porque estábamos en ese momento con una voladura de De que el el agua agua era es muy lo mejor del importante. mundo. muy, muy grande y claro, también había seguido muy de cerca pues todo el tema de las personas refugiadas, me interesaba un montón, quería formar parte de, pues para empezar, de la realidad que daba respuesta a una situación que me parecía como humanitariamente muy lógica, vienen personas, habrá que poner la casa como Bienvenirlas. para que se puedan quedar en condiciones dignas y así fue. Pues arrancamos con un mapeo de, claro, de vuelta a España después de Grecia, era un poco ¿quién hay por aquí? ¿Qué está haciendo cada uno? Y ahí nos inventamos Madrid for All, que es una página en código abierto que cualquier persona además puede utilizar para luego hacer sus cositas, en las que lo que reflejamos es un mapa con distintos recursos, con una perspectiva de género interseccional a los que pueden acceder las personas migrantes y refugiadas que hay en la ciudad. Y así fue como conocimos un poco pues, el universo de tejido social que estaba actuando por aquí y dónde podía haber hueco. Y dentro de eso pues empezamos a conocer a la gente que estaba visitando en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Aluche, en el CIE, y nos acreditamos como entidad también para poder visitar allí y empezamos a hacer pues, toda una labor de incidencia jurídica, política y sobre todo de acompañamiento a las personas que estaban internas. Ahí nos especializamos además en el acompañamiento a mujeres y teníamos una perspectiva de salud muy fuerte. Luego también en paralelo, porque somos un poco de no parar quietos y de intentar buscar un equilibrio entre cosas que son sesudas y especialmente densas a la hora de desarrollar profesionalmente tu vida con personas, pues intentábamos encontrar un poco de equilibrio emocional pues desde el arte y desde la creación artística y desde ahí pues siempre hemos tenido una pata que nosotros llamamos artivismo, hicimos una exposición que se llamaba 05786, que es el código que tienen las mantas de ACNUR, en la que lo que tratábamos era de trasladar la realidad que se estaba viviendo de todos esos flujos migratorios que llegaban a Europa Que en también una participaban un exposición montón de artistas colectiva, sí. internacionales, o sea, que no era nuestra la No, no, exposición. no. Nosotros trabajamos, que es lo que iba a ir después, Ah. trabajamos siempre en red y dándonos cuenta de que siempre estábamos haciendo todo con la gente, que es lo normal, que los humanos nos unamos en nuestros haceres, pues nos inventamos un proyecto que se llama Tejiendo Redes para dar entidad a todo ese tiempo que era como el 60-70% de nuestras jornadas Nos la laborales. dedicábamos en asambleas, en encontrarnos con gente, en contarnos lo que estábamos haciendo, en apoyar otros Eso es. proyectos. Y luego después teníamos bueno, desde el principio tenemos un periódico participativo que se llama Murmullos, en el que pues consignamos artículos así en forma de noticias más con rigor periodístico, pero también reflexiones
hay una mirada hacia las personas refugiadas desde un lugar así de primer plano, es un proyecto que se llama Osados, que lidera nuestro compañero Miguel, y que lo que hace es pues, recoger testimonios de personas refugiadas en cuanto a 14 o 13 temas, 12 de ellos como universales, o como puedan ser el amor, la muerte, o temas así, y luego algunos que tienen precisión sobre su situación como personas refugiadas. Y después de eso, pues ya nos metimos más de lleno en lo que es el activismo, que si quieres No, y una pata para que no asistencial. de... Ah, bueno, perdón, sí, la acción Que, directa. claro, la acción directa, porque al final vas conociendo a gente que necesita cosas y entonces nos hemos ido construyendo un proyecto que se llama P2P, que es para acompañar a personas refugiadas, pero también migrantes, o sea, que tienen el estatuto y algunas que no, que ya llevan lo que los años de ayuda específica ya los han cubierto, pues luego ya pasas a ser pobre en general. Y entonces, ¿cómo te manejas con todas las ayudas? ¿Cómo te manejas hacia una autonomía un poco más real? Sobre todo familias monomarentales. Era una necesidad bastante gorda. Entonces acompañamos a un montón de familias y eso vamos compensando como acciones más... Yo lo veo un poco como acciones que exigen mucha energía de ti y que son temas muy tristes, duros, difíciles, con otras cosas un poquito más joviales, también por la salud mental del que está en la organización y por aguantar en el tiempo largo. O sea, me parece a mí que hay un montón de asociaciones y de grupos que hacen una labor increíble, pero no duran a lo largo del tiempo porque te quemas. Entonces hay como que meter algo que te nutra también y como que te llene un poco de alegría. Y ahí es donde entra todo lo más artístico y lo creativo. Y de hecho, mira, antes de que comiences con eso, la salud mental le hemos dado mucha importancia desde siempre. Hicimos un proyecto con las personas refugiadas del Sáhara Occidental, enfocando directamente el tema de la salud mental y cómo se abordaba allí. Primero desde un prisma más del equipo técnico, del equipo sanitario, y ahora nos falta la segunda parte del proyecto, que va a ser desde el prisma de los pacientes. ¿Y eso en qué se ha aterrizado? Pues en una investigación que realizaron una enfermera y un trabajador social y que nos premiaron con la Comunidad de Madrid y todo, o sea, guay, con un sentido de divulgación científica puro y duro. Y luego lo acompañamos de una exposición fotográfica de Miguel M. Serrano en la que se muestran distintas miradas de todo lo que provoca esta situación de refugio prolongado en cuanto a la salud mental. Y se llama Sáhara en Mente. Bueno, pues eso como que siempre intentamos aunar una cosa y otra para mantener la alegría de vivir. Es muy difícil luchar por nada si no tienes la alegría de vivir. Y entonces, por último, lo que hacemos, bueno, hacemos trabajo con jóvenes y hacemos trabajo que tiene más que ver con educación y creación artística, como Sembrando Antirracismo, que hacíamos eso. Que la sensibilización a través del arte lo que nos permite es llegar a impactar en lugares que lo intelectual no llega, para empezar, a abrir nuevos mundos en los que todo es posible y entonces ya puedes entrar en la propuesta de alternativas al mundo en el que vivimos, que es algo que yo creo que nos hace muchísima falta. Nosotras siempre intentamos buscar nuevas narrativas en torno a temas complejos, pero que ojalá sean accesibles al público mainstream, que al final es la sociedad que nos constituye, a todas las personas, y entonces desde ahí, claro, la inmediatez en el consumo de contenidos últimamente es lo que preside nuestro día a día. Tratar de trasladar situaciones complejas en poco tiempo, pues es un reto que todavía no hemos conseguido resolver, no nos engañemos. Pero lo intentamos a través del humor o lo intentamos a través de la evocación artística desde otros planos que no sean puramente el del discurso follonero en el que al final se nos acaba yendo la cabeza a ver si estoy de acuerdo o no. No es en lo que estamos ahora mismo centradas. Porque también como que te permite, o sea, trabajar a través del arte te permite como soltar menos ideología en el sentido de bla bla, que al final es como la mía contra la tuya y no tiene mucho sentido, y generar experiencias que te pueden transformar o
o que te pueden inspirar a pensar, no exactamente lo que digo yo, sino como te inspira a darle una vuelta tú personalmente por el camino en el que tú quieras, que me parece que hay que intentar tirar desde la sensibilización hacia una cosa menos dogmática, de meterte mi rollo, porque quién sabe si mi rollo es el correcto, pero por lo menos como cosas que a mí me tienen bullendo y que no sé cómo o no las encuentro como que están bien, que contagiarte de que te bullan a ti. Y me parece que eso lo artístico lo tiene. Y luego una sociedad que también, con esto del scroll y todo esto, me parece que estamos un poquito psicopatizándonos, ¿no? Como somos capaces de ver a la cantidad de gente que se muere en la ruta canaria sin que se te mueva una pestaña, es porque a esas personas de alguna manera las has colocado en un lugar de no persona. Y entonces es como, no te impacta. Y lo artístico tiene esto que apela también como a tu emoción o que te puede ayudar a reconectar, porque en realidad es una realidad, a reconectar con que las personas son personas y que todas las personas son personas, tienen unas vidas, tienen, o sea, que una pérdida de un ser humano es un drama, da igual. Y esto como que de tanta pantalla y tanta separación, y el arte es todo lo contrario, es encontrarnos, o sea, nosotros hacemos cosas artísticas, pero tampoco que hacemos un arte que somos aquí Picasso, no, más la experiencia de la creación conjunta, el encontrarse, yo creo que en la piel, en el encontrarse, en el moverse, en el sentir con el cuerpo y no a lo mejor tanto solo con la cabeza, se generan nuevas formas de pensar. Y a se lo generan mejor también emociones, y desde las propias emociones es como puedes rehumanizar ese contenido, y a lo mejor comprender que no haces cosas. una pasadita y estás, pues eso, saltando de un naufragio a un vídeo de Taylor Swift, ¿sabes? Y luego adivina tú qué viene. Y No sé. todo tan pu, 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 pu. Pues la cita de tu vida surge a partir de la intención final de transmitir a la sociedad que hace muchísimo tiempo que en España no hay citas para solicitar asilo y que eso es una llave que cierra el acceso a prácticamente todos los derechos de las Y que se personas. entendiese como porque eso es un problema, ¿no? Que a veces es Exacto. como que no... Sí, pero Es es como, no hay citas de asilo. primer, Tampoco hay de atención primaria. Y dices, primera, sí, claro, ya, primer tampoco hay de objetivo es atención no hay citas de primaria. asilo, date cuenta de lo que eso implica. Eso, Esto es y lo que la... significa, sí. Sí, y entonces lo que intentamos pues es, para trasladar esto a un público mainstream, buscar vínculos y lazos con ese público y puentes que nos uniesen. Un reality lo es, el podcast es un formato en auge que sigue subiendo, creo que es como un 70% o algo así al año, o sea, muy bien. Entonces aprovechamos, hicimos un ejercicio de marketing puro y duro, o sea, a ver, Bueno, bueno. ingredientes, no, pero es verdad, es ingredientes que ahora mismo parece que el público cuenta con ellos para sus recetas de lo que se esté cocinando en las cabezas de por ahí de la sociedad. Pues estos, pues venga, los metemos en la receta y costelera. Y así salió la cita de tu vida. La cita de tu vida es una distopía crítica y que pretende ser cómica. Esto para empezar, porque si no, si te la tomas en serio, lo mismo te mueres. En un futuro incierto, el Gobierno de España decide que va a dar las citas de asilo a través de un programa de talento, en el que 3 coaches reclutan a 3 personas migrantes por la calle y les ponen a concursar contando su historia migratoria en distintos géneros. Por ejemplo, comedia romántica o terror o culebrón, lo que sea. Como el programa en sí mismo es solo un ejercicio de sadismo o algo así, introdujimos a 2 personajes que son los que van a ir comentando este programa, que se supone que también son contratados por el Gobierno de España, que son 2 streamers. Ella, la streamer más puntera del momento, y él, un streamer un poco más viejuno que se ha recuperado del mundo gamer del pasado, que sería más como esta época, y ellos dos van a ser los que van a abrir y cerrar los capítulos y van a estar comentando en directo, o sea, comentando Reality. el reality. Aparte de eso, como tenemos muchísimos amigos y mucha gente que nos quería colaborar y mucha suerte, pues metimos también
muchos anuncios. Lo digo para que el que lo escuche, los anuncios son ficción también y los anuncios también pretenden como mantener el tono humorístico y ayudarte a acordarte que estás en el futuro. Y el programa lo presenta una inteligencia artificial sí. que es como la otra voz así, que también es bastante prota y que si tú llegas, claro, es que nos ha pasado que mucha gente era la primera vez que se ponía a escucharse una ficción sonora, no le había pasado, ya está. Y entonces, claro, se ponía sus casquitos o sus altavoces en casa y empezaba a escuchar cosas y quería enterarse como quien está viendo una serie. Pero claro, el universo sonoro es súper evocador y te permite locuras maravillosas como tener un helicóptero sin tener que pagar a un señor helicópterero, pero, pero tienes no sé, que tener en cuenta que tienes que ser generoso en la escucha. Entonces, de entrada, no te vas a enterar de todo y es normal. Nosotros hemos estructurado los capítulos de forma que arrancan con un anuncio, luego hablan los streamers, después es el programa, luego comentan los streamers, luego hay un anuncio que cierra. Claro, eso en el primer programa, o sea, en el primer episodio no te vas a dar cuenta. Cuando ya has escuchado 2 o 3, sí. Si es la primera vez además que estás enfrentándote a esa escucha de una ficción sonora, dices, hay muchas voces, no sé qué hacen. Entonces, sí. Pues para la construcción de los personajes de los concursantes, sobre todo lo que hicimos fue una labor de investigación muy grande con los guionistas, con los que pues, eran otros 2 chicos y yo los que nos hemos encargado al final de hacer el guión del podcast. Estuvimos entrevistándonos con gente de un montón de orígenes distintos, con situaciones migratorias muy distintas además, y recogiendo sus testimonios, pues al final decidimos colocarlo en 3 perfiles. Podríamos haber hecho muchísimos más porque, claro, pues hay tantísimas personas y tantísimos perfiles como personas. Pero bueno, había que centrar. Había solo 3 oportunidades y tratamos de trasladar la realidad de personas que vienen migrando desde África escapando de la persecución política, también de los defensores de los derechos de la tierra, sobre todo que proceden de Latinoamérica, y también queríamos además que teníamos especialmente ganas de trasladar la realidad de mujeres que vienen huyendo, en este caso de Irak, pero podía haber sido de cualquier lado, por violencia de género. Y entonces lo que hicimos pues, fue colorear a los personajes tratando por una parte de desmontar los estereotipos que hay a nivel social acerca de estos 3 perfiles en concreto y por otra parte dándoles entidad y dejándoles que fueran personas, no solo personajes y que se mostrasen. Y así fue un poco como las lógicas que utilizamos, yo creo que fue tratar de humanizar aquello que se suele instrumentalizar. Ese era el objetivo. Bueno, es que toda la estructura del podcast y toda la historia que cuenta es evidentemente mentira, por ahora, y ojalá por siempre, pero es una forma de simbolizar cosas que ocurren realmente. O sea, ¿por qué la cita de asilo es un premio? Pues porque es un premio a día de hoy, porque hay una aleatoriedad a la hora de poder conseguirlo. Tú tienes que llamar a un teléfono o tienes que acceder a través de un ordenador que te dice todo el rato que no hay citas, un teléfono que no coge nadie, y tiene muchísimo que ver la gente que consigue la cita con que ha tenido la suerte de conocer a un fulano, con que en alguna cosa política alguien ha dicho vamos a dar 300 cititas ahora porque nos hace falta... porque realmente hay citas, bueno, porque tiene esta cosa aleatoria que es un acceso a un derecho y que debería ser un acceso a un derecho, o sea, yo lo pido, punto, lo tengo. Y no Y es que hay un así. bloqueo que es deliberado por parte del sistema, que no ofrece citas suficientes, por supuestísimo, no lo ha hecho históricamente y sigue sin hacerlo, pero es que también hay un bloqueo en cuanto a la dejación de responsabilidades de perseguir a las mafias, que las pocas citas que hay se encargan de coparlas, bloquearlas y venderlas. Si tú como sistema lo único que haces es dedicarte a cada X tiempo desmontar una red en distintas provincias de España y además no das las citas que haría falta tener, lo estás haciendo mal, pero lo estás haciendo mal deliberadamente. No es una cuestión de... Es muy difícil conseguir cita, es un laberinto conseguir la cita. Sí, eso es cierto y además las estás bloqueando. Entonces, en tanto que eres absolutamente doloso y culpable en tu actuación,
debería ser responsable y debería haber una depuración de responsabilidades que no está sucediendo. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que las mafias, al final, las citas las da la policía. Entonces, las citas las da la policía, lo repito porque es como, luego lo conseguirás en un locutorio, te la venderá un abogado, no sé qué, pero las citas las da la policía. Entonces, alguien tiene que haber implicado. Y entonces cada X sale, se desarticula una mafia y a un fulanillo pues le dirán, pillado fuera. Pero bueno, que esto pasa todos los años y pasa todo el rato. Entonces hay algo como... Y siempre hay empleados y empleadas públicos vinculados a estas redes. Entonces, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué hace ese sistema que no se autodepura? ¿Por qué? Bueno, a nivel global se está intentando instaurar un discurso de miedo, de seguridad y de migración, que son tres palabras que se están jugando de manera conjunta, también porque es una forma de control social. Y esto no lo digo yo, que ya Eso es Foucault, evidente. ¿no? Sí, Esto lo que dice le encanta a muchísima Mari. gente. Entonces, esto que no responde a la detección de un problema real, sino que responde a unos intereses de unas superempresas, las empresas de la guerra, que ahora se dedican a la seguridad, que, bueno, solo hay que oír ya poniéndonos como más, bajando la tierra, ahora todos los anuncios de seguros que te comen la olla en la radio cada 5 minutos, hablan de que tú vas a salir de tu casa y te van a ocupar, cuando realmente es una cosa minoritaria, que no ocurre, que además tu vivienda habitual no puede ser ocupada, es otro tipo de delito. Y es otro ejemplo del miedo que se trata de infundir en la sociedad. Porque eso hace que, primero, que te gastes en seguridad, que apoyes que se gaste el dinero en defensa, que apoyes que se gaste el dinero en control migratorio, que en realidad son empresas que ponen vallas, barcos, bueno, la misma empresa que es la empresa de la guerra, y que la sociedad esté de acuerdo con eso. Y además, como estamos cagados de que a ver quién va a venir, nosotros también estamos mucho más dispuestos a ir cortando nuestros propios derechos en pro de una posible seguridad. Que nos vigilen más, perder derechos de intimidad, cámaras por todas partes, Sí, todo y este tipo además de en lo cosas. que tiene que ver yo creo también con el fenómeno migratorio es especialmente perverso porque las tres cosas que tú citabas, el miedo es subjetivo, la seguridad es subjetiva, o sea, yo tengo miedo, yo me siento segura o no me siento segura, y la migración tratan de que no sea subjetiva. La migración ha dejado de ser algo compuesto por individuos, ha dejado de ser una cuestión subjetiva, ha pasado a instrumentalizarse y a ser lo único objetivo que se ve afectado por esta cuestión subjetiva que además se lleva directamente a, un poco lo decíamos en la cita de tu vida, hablamos mucho de los eslóganes que metemos en el podcast, es tú eliges, tú decides, pues esto es lo que nos hacen creer. Ese miedo y esa seguridad que yo puedo tener como ciudadana, la única manera que tengo para expresar qué siento en torno a ellas dos es el tú eliges, tú decides, mi voto. Si las principales propuestas partidistas, o sea, no me refiero solo a lo político, sino a los partidos políticos, se dedican a hablar ahora porque toca y pita a nivel mundial y aquí en España también nos afecta directamente de la migración, Como problema. claro, estamos absolutamente como metidos en un embudo y condenados a que nuestra expresión política sea la manifestación de nuestro miedo y de nuestra sensación de seguridad o inseguridad en cuanto a el objeto, la migración. Y ahora ya las personas que componen el fenómeno migratorio ya no es que Es que pasen no a un cuentan. segundo plano, es que no existen. Ahí No está. cuentan. La migración es como Es muy la enfermo. migración. ¿Qué es eso? No es nada. Es un ente deshumanizado que por eso podemos ponerle vallas y que se dejen el cuerpo en las vallas, podemos dejarles ahogarse en el mar sin que nos dé... O sea, yo me imagino un yate con 4 alemanines, que no tengo yo en contra nada de los alemanines, que se hunde en el Mediterráneo. Y es un drama, y me imagino a las personas en la frutería diciendo, ay, esta pobre familia, ¿qué tal?
Sin embargo, cuando lo que está ocurriendo es un grupo de personas de distintas edades, géneros y todo, que son negros, es como, es que bueno, es que claro, es peligroso, que no se vengan. Y eso es porque no se les humaniza. Entonces, ¿qué Y me tam- parece que aporta la cita de tu vida en esto? Que te des cuenta que hay personas, o sea, y que todo el mundo es distinto y que esos barcos y no esos barcos, porque ya ves, yo misma me estoy llevando mi propio discurso hacia lo que se quiere hablar. O sea, la migración que entra en forma irregular por nuestras fronteras es mínima. La mayoría, el mayor porcentaje de la migración que entra por el aeropuerto, con todo regulado. eh, Pero me y da es, igual, si es que si te pones a hacer comparativas de esas, entras en un marco que es uno que nos propone una gente que tiene una mirada feísima hacia eso. pero es que Es empezar a hablar de, Hmm. claro, es que un migrante irregular está mal, pero que a mí se me pase la visa 3 días cuando estoy drogado perdido en Tailandia, da igual. Tailandia. Eso sí, soy un migrante irregular, pero soy yo, que soy rico, blanco y demás. Es una cuestión de... Y desde la cita de tu vida, con esto que decía del tú eliges y tal, también de hacer que las personas, no sé, reflexionen acerca de su privilegio y de que tú decides y tú eliges porque te están haciendo creer que tú decides y tú eliges. Y ese privilegio que tú crees que tienes, lo tienes en tanto en cuanto a los poderes fácticos les interese que lo tengan. Desengáñate, ¿sabes? Y la única manera de, yo creo, como individuos, de poder trascender a este momento es, por favor, coordinarnos, hablarnos y empezar a trabajar en red hacia plantar cara a esos poderes fácticos y hacia tratar de idear propuestas alternativas a esta sociedad que hoy por hoy se ha transformado en un mercado y que yo no quiero que sea un mercado, yo quiero que sea una comunidad de seres humanos. Em, bueno, la cita de tu vida es este último proyecto como de artivismo, ¿no? Como de utilizar el arte para la sensibilización, para la educación, para reflexionar juntas, para juntarnos, Para la para transformación social, en ahí general. vamos. Pero ha habido proyectos anteriores. Entonces, por ejemplo, y en cada proyecto vamos aprendiendo. Esto es para hablar de por qué el humor, ¿no? Hicimos Sembrando Antirracismo, que lo hicimos junto con Jornaleras de Huelva en Lucha y un montón de otras organizaciones de unos pueblitos en Huelva, ¿vale? De Escacena del Campo y Paterna del Campo, La Asociación de que Mujeres Abril les tengo demasiado amor como para no nombrarles. Y, y y La entonces, Extraña Compañía sí, y también. nosotras fuimos junto con La Extraña Compañía y nos juntamos con el grupo de teatro de allí y el centro del proyecto era la creación conjunta de una obra de teatro que hablase sobre el racismo en Huelva. Y hicimos una obra que podéis acceder en la web a verla, está muy mal grabada porque siempre nos falta ese poco de dinero para acabar de grabar las cosas súper bien, pero está el libreto y es también graciosa. La obra es una fábula y es muy divertida. Que se llama Coto y Cambio y que trata de hablar del problema de la sequía de Doñana, pero en realidad lo que aborda es el problema del racismo allí. Sí. Y alrededor de eso hicimos clubs de lectura, cineforum, cine de verano, tal. Entonces proponíamos lecturas, libros, hacíamos performance, tal. Y había un punto en que todo el mundo nos decía, otra cosa de penas. Y era como, Pero ay, de hija, verdad. es que el tema es de penas. ¡Jo, qué otra cosa de penas! Es que Berta, otra cosa de penas, da una pereza. Yo a eso no voy, que otra Claro, cosa de era como, pena. si yo ya estoy convencida, ya no quiero que me leas más otra novela ni otro rollo. Y entonces el siguiente fue como, la gente está muy cansada de penas. En una parte porque toda la sociedad en general estamos muy precarizados, bueno, no toda, pero el 99, estamos muy precarizados y cada vez como con más problemas personales. La salud mental está ahora también como muy en boga y está muy en boga porque estamos todos un poquito fatigados mentalmente y muy ansiosos y todo es... Entonces, que te cuenten el problema de otra persona, o sea, a veces nos cuesta escuchar a nuestros amigos cuando nos están contando una desgracia, porque nosotros mismos estamos ya muy cansados.
Entonces es como, ¿cómo te puedo transmitir esta importancia de estos temas que son desgracias, tragedias o Injusticias. injusticias, sin que sea una carga más para tu sensibilidad? Pues a través del humor. Y entonces decimos, bueno, aunque nos la jugamos a muerte, porque jugar con el humor en los temas que son muy serios es una línea súper fina y estás todo el rato sudando diciendo que no la líe, que no la líe, y eso fue muy bueno poder introducir a personas como Simaca, que nos ayudaba a mantener la línea y que nos daba la bendición. Desde el principio de los tiempos del proyecto hemos estado contando con gente que vivía todo en primera persona. Sí, y que ellos mismos también leían las cosas y decían, sí, tiene gracia. ¿Es brutal? Sí, pero tiene gracia, se puede. La línea del humor, que también es como una cosa muy... Sí, porque era todo el rato como una sucesión de triples sin mirar, de, bueno, esta burrada es una burrada, o es una burrada transformable en coña, o es una burrada nada más. ¿Se entiende que esto es una sátira o ya estamos empezando a ser unas bestias sin más? ¿Estamos siendo racistas o estamos siendo antirracistas porque te hace reflexionar sobre la barbaridad que se acaba de decir? Y también salpicarle un poco de coñeo estándar, sin cuestión racista o antirracista detrás. Entonces el humor nos parecía como básico, y tenemos la suerte de tener muchísimos amigos artistas, aún que son lo más grande del universo, y solo fue la dificultad enorme de juntar agendas de 100 personas, porque nos han colaborado generosa y 100 súper personas. experta en el tema de abordar las desgracias desde el humor. Sí, por ejemplo, lo dirigieron Ana López Segovia y José Troncoso, que son dos directores de teatro que para mí tienen unas compañías que son súper punteras y saben hacer muy bien humor de temas muy serios. Bueno, de hecho, se han llevado premios y han presentado la Gala de los Max, o sea, son súper reconocidos. Pero luego entre los actores, Alba Flores, Fran Perea, Marta Nieto, Edgar Vitorino, Juan Vinuesa, muy buena. Y Belén López Valcárcel. O sea, gente con navis cómica que flipas en colores. Y esos son como los del gordo, Y porque gente, luego además, había gente que nos quería pero participar. Lo del gordo es que era muy alucinante porque eran a veces parlamentos muy largos o textos no fáciles, y llegaban y se sentaban y hacías, pues chapo infinito, eres un profesional maravilloso, no ha habido que hacer más que una toma, ya se ha acabado, adiós. O sea, gloria bendita, Bueno, sí, que pero podría haber sido el infierno. no, aquello, pero imagínate. lo que quería decir, María, es que esos son como los personajes principales, pero que es que luego nos ha participado Raúl Arévalo, Olivia Molina, Melina Matthews, tenemos una suerte Juan Diego increíble. Boto. Es como... O sea, tenemos un podcast que sería absolutamente impagable por ninguna productora, porque no hay huevos de pagar a toda esta gente lo que vale su trabajo. Y que eso nos lo han dicho toda la gente así, jefazos del mundo del podcast, que también hemos estado súper bien acompañadas, mucha suerte del lado de producción y demás, a nivel de asesoría y a nivel técnico, por supuesto. O sea, todo el mundo decía, es que es un elenco imposible, ya está, esto es vuestra baza casi más gorda, la gente que se dedica a mercantilizar este tipo de contenidos, y nos decían, es que esto, si lo hubiésemos sabido con tiempo, nos metíamos, y es como, aguarda. Ya habrá más oportunidades, porque hay muchos temas sociales que nos gustaría tocar. Así que sí. Y de lo técnico también, o sea, gente que gloria. ha ganado ondas, gente súper profesional, y además... Y un lo que frescor más, también de los técnicos más jóvenes. Lo que más flipas, nos gusta o es sea, que siempre juntamos equipos que son muy diversos, y en los técnicos había gente que llevaba toda la vida ya, que se iba a jubilar de toda una vida de trabajar en eso, y gente que no había hecho nada, que está todavía estudiando, y esos grupos son los mejores porque cada uno le mete como... O sea, hemos contado con mucha gente joven, muy joven, o sea, y lo en sus intergeneracional 20s, se ve en el para que también podcast. tenga como otro ritmo, otro lenguaje, otra... Sí, pero a la vez tenga la solidez de una estructura, de un universo sonoro que es que está impecable. No sé, yo chapó infinito para todo el mundo. Sí, gracias. yo creo que hay que escucharlo. En cuanto a las reacciones de la audiencia, yo creo que como teníamos un objetivo en realidad pues poco ambicioso, es que el mundo se entere de que en España no hay citas para solicitar asilo, y que, a ser posible, lo piense un ratito. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Eso yo creo que está conseguido. Si tú escuchas el podcast, ese mensaje llega. Que luego a ti como persona de la audiencia te da más
por pensar en me estoy pasando un rato buenísimo, porque esta gente es muy coñera, o qué anuncios más locos, o es que me sigue muchísimo enjundia, no sé qué, no sé cuál. Genial. Que te da más por pensar, ostras, qué historión de vida el de este personaje, que es este concursante en concreto, que es que me está llegando, o que te da más por pensar, hay que ver qué capulla esta coach, que mira cómo aprieta, qué tal, o hay que ver qué de deshumanizada está la IA. No importa, o sea, no importa, o qué, no sé, las discusiones que puedan tener los streamers, es que da igual, o sea, cada uno, pues para eso somos diversas, todas las personas, ¿no? A cada uno nos da por nuestra pedrada, estupendo, ¿ha llegado el mensaje? Sí. ¿Quieres profundizar más? Escúchate el epílogo. Ya está. Y tenemos la suerte que no tenemos ni idea de lo que opina la mayoría de la gente que lo ha escuchado, porque lo ha escuchado mucha gente y no la conocemos. Bien. Y eso ya es guay. Pero las que sí conocemos, aunque sean amigas, también son críticas, y en general a la gente le ha entretenido, le ha enseñado y les ha parecido que, bueno, a algunos les ha hecho más reflexionar y otros menos, depende de lo lejos que estuviesen de la temática, pero sí ha gustado. Y, por ejemplo, una gran sorpresa ha sido la gente del mundo del podcast. La gente profesional nos ha felicitado mucho, como una cosa muy innovadora y muy... Y de calidad, Y de que al final calidad. era lo que tratábamos de poner encima de la mesa, un contenido de calidad para consumo general. Ahí está. Jefas de organizaciones, para no nombrar a nadie, también nos han felicitado. Entonces es como que nosotros nos quedamos muy tranquilas y muy contentas. Y sabemos que lo sigue escuchando la gente, esperamos que lo vaya a escuchar mucha más gente. Sí, claro. Además, como esto ya está ahí, no es como que se muere, siempre se podrá acercar a alguien. El problema no creo que vaya a terminar muy pronto. Y más allá, imagina un mundo en el que esto ya no es importante. Creo que también hay otro mensaje dentro del podcast que tiene que ver con tu capacidad para el cambio, que igual perduraría. O sea, que no va a perder vigencia. No, y que Con seguiremos nuestro haciendo público. cosas, por supuestísimo. Ahora que nos hemos además enriquecido con los universos sonoros, pues seguro que más cosas vienen, pero todavía no sabemos exactamente en qué... Sí, podcast a lo mejor, no sé. A lo mejor Sí, no seguiremos, sé. sí, que sí, seguro. Yo diría que si tú eres una persona que te sientes amenazada, el problema está en ti, no está en las otras personas. Y animaría a esas personas a que por favor se trabajen todo lo posible, cada uno por donde vea que tiene el agujero, porque normalmente estas cosas vienen de distintas causas, y que trate de conversar, conocer y a partir de eso abrir su mente. Y si con eso no es suficiente, por favor, que lea a grandes pensadores y pensadoras que tenemos en la actualidad y que trate de llenar ese vacío que tiene, que le hace sentirse una persona amenazada por otras personas que lo único que hacen es moverse. ¿Por qué recomendaría yo La cita de tu vida? Primero, porque es un producto cultural y artístico tremendo de calidad, porque está hecho por artistas y por técnicos de súper nivel, porque es una historia que te propone una reflexión y un mundo que merece la pena dedicarle el tiempo a ponerte en contacto con él, y porque es muy divertido. Me parece que no te lo tienes que perder, porque es que te va a enriquecer por todos lados. Entonces, animo muchísimo a todo el mundo a escucharlo. Sí, en tiempos de basura esta es una buena locura.